Sistema nervioso. La neurona. La neurona es el nombre que se da a la célula nerviosa y a todas sus prolongaciones. Mide término medio entre 4 y 125 micras. Son células muy excitables, especializadas para la recepción de estímulos y la conducción de impulso nervioso. Su tamaño y forma varían considerablemente. Cada una posee un cuerpo celular desde cuya superficie se proyectan una o más prolongaciones denominadas neurita. Las neuritas son responsables de recibir información y conducirlas hacia el cuerpo celular, se denominan dendritas. La neurona larga única que conduce impulsos desde el cuerpo celular hacia la periferia se denomina axón. Somas o pericarión. Las somas forman la sustancia gris junto a las prolongaciones amelínicas, abundantes célula de glía, y forman sobre todo por abundantes capilares. Los capilares forman una red capilar en la soma neuronal y prolongaciones a objeto de transportar los nutrientes para el metabolismo aeróbico, principalmente oxígeno y glucosa. Están formados por las siguientes estructuras. Núcleo. Por lo común se encuentra en el centro del cuerpo celular. Es grande, redondeado, pálido y contiene finos gránulos de cromatina, muy dispersos. Neurofibrillas. Con microscopio electrónico se ven cómo hacen de microfilamentos, contiene actina y miosina. Es probable que ayuden al transporte celular. Neurofibrillas. Lisosomas son vesículas limitadas por una membrana de alrededor de 8 miligramos de diámetro. Actúan como limpiadores intercelulares y contienen enzimas hidrolíticas. Melanina. Los gránulos de melanina se encuentran en el citoplasma de las células en ciertas partes del encéfalo. Por ejemplo, en la sustancia negra del encéfalo, su presencia está rodeada con la capacidad para sintetizar por parte de aquellas neuronas cuyo neurotransmisor es la dopamina. Dendritas. Son prolongaciones que salen del soma y tienen una estructura similar a la del citoplasma. En la área receptora principal es corta y contiene grupos de NINs. Aumentan considerablemente la superficie de contacto de la neurona a través de sus ramificaciones y espinas dendráticas, las cuales le dan una apariencia rugosa. Axón. Es la prolongación larga de la neurona. Su estructura es diferente a la dendrita porque está constituida por un paquete de neurofilamentos y neurotúbulos envueltos en una membrana llamada axolema. Sinopsis. La sinopsis o articulación interneuronal corresponde a las estructuras que permiten el paso del impulso nervioso desde una célula nerviosa a otra. La médula. También conocida como estuche raquídeo, en donde encontramos a la dura madre, aracnoides y pía madre. Es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal vertebral. La médula se ve extender desde el agujero magno hasta la L2. Tiene dilataciones a nivel cervical y lumbar que corresponden a las extremidades superiores e inferiores. Además, está dividida de forma parcial en dos mitades laterales por un surco medio hacia la parte dorsal y por una hendidura ventral hacia la parte anterior. De cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios espinales, cada uno de los cuales tiene una raíz anterior y otra posterior. Los nervios espinales se dividen en nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares y nervios sacros. Los últimos pares de nervios espinales forman la llamada cola de caballo, al descender por el último tramo de la columna vertebral. La médula espinal es de color blanco más o menos cilíndrica y tiene una longitud de unos 45 centímetros y 1 centímetro de diámetro. Tiene una cierta flexibilidad, pudiendo estirarse cuando se flexiona la columna vertebral. Está constituida por sustancia gris que, a diferencia del cerebro, se dispone internamente, y de sustancia blanca constituida por haces de fibras mieléticas de recorrido fundamentalmente longitudinal. La médula espinal transmite los impulsos ascendentes hacia el cerebro y los impulsos descendentes desde el cerebro hacia el recto del cuerpo.
Transmite la información que les llega desde los nervios periféricos procedentes de distintas regiones corporales hasta los centros superiores. Corte transversal de la médula. En el corte encontramos varias partes de las cuales son sustancia blanca, sustancia gris, conducto del epéndimo, asta posterior, asta anterior, surco medio posterior, surco medio anterior, cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior, raíz posterior del nervio raquídeo, glónglio raquídeo. Sus funciones son aferente ascendente sensitivo, eferente descendente motor. Diencéfalo y tálamo. El diencéfalo está situado entre los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo. A través de él pasan la mayoría de fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral. El diencéfalo se compone de varias partes: tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Tronco encefálico, bulbo raquídeo, formado por centro cardiovascular, centro vasomotor y centro respiratorio. Centro cardiovascular controla la frecuencia cardíaca y fuerza de latido. Centro vasomotor controla el diámetro de los vasos sanguíneos. Centro respiratorio regula el movimiento de los músculos respiratorios. Fisiología del bulbo raquídeo. El bulbo tiene centros de actos reflejos de la vida vegetativa y de la vida de relación, es decir, controla órganos importantísimos para que el órgano se mantenga con su vida. Entre estos centros explicaremos la función del centro respiratorio, cardíaco, vasomotor y del deglución. Además de los centros nombrados, se hallan el bulbo raquídeo, el centro de vómito, de la salivación y sudorífico. Protuberancia. Es una estructura del sistema nervioso central, también llamada puente de Barolio o puente del tronco encefálico. Representa desde la base del encéfalo un rodillo blanco grueso que limita caudalmente con el extremo superior de la médula oblongada y cranealmente con los pendículos cerebrales. Entre sus funciones cumple la de conectar a la médula oblongada con los hemisferios cerebrales. Mesencéfalo. Es la estructura del tallo cerebral que conecta el puente, el bulbo, el cerebelo y la médula espinal con las estructuras del prosencéfalo. Se sitúa en la región entre la región subtalámica y el puente. Tiene una longitud de diámetro aproximadamente de 2.5 centímetros. Sus funciones son conducir impulsos motores desde la corteza cerebral hacia el tronco encefálico e impulsos sensitivos desde la médula hasta el tálamo. Coordinar movimientos de los ojos oculares en respuesta a estímulos visuales y a otros estímulos, y los movimientos de la cabeza y tronco en respuesta de estímulos auditivos. Tálamo. Es la estructura más voluminosa del diencéfalo. Es una más ovoide voluminosa, localizada en las paredes laterales del tercer ventrículo. Funciona como un integrador de las funciones motoras, sensitivas y emocional, entre otras. Hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña pero importante parte del cerebro. Juega un papel importante en el sistema nervioso, así como en el sistema endocrino. Está vinculada a otra glándula pequeña y vital llamada la glándula pituitaria. Está formado por más de 90 núcleos, entre ellos el paraventricular, el supraóptico, el ventrículo medial, el posterior, pesa alrededor de 4 gramos. Situado debajo del tálamo y justo encima del tronco encefálico. Forma la parte anterior del diencéfalo y en los seres humanos es aproximadamente del tamaño de una almendra. Tenemos también hipotálamo lateral. Es pobre en somas neuronales y rico en fibras. Hipotálamo medial. Concentra la mayor cantidad de núcleos. Esta zona es la que tiene mayor cantidad de somas y de menor en fibras. Funciones del hipotálamo. Participación en comportamientos emotivos. Específicas regiones del hipotálamo se activan para llevar a cabo comportamientos específicos. Por ejemplo, cuando se activan los centros del hambre. Control de actividades somatomotoras involuntarias. El hipotálamo es capaz de dirigir patrones somatomotores asociadas a emociones de rabia, placer, dolor, actividad sexual. Participa en la regulación de la temperatura corporal. En estos mecanismos pertenece la coordinación en otras regiones del sistema nervioso para inducir mecanismos de producción o dispersión del calor. Cerebelo.
Es un cerebro pequeño, pesa 150 a 180 gramos aproximadamente. El del hombre es 9 gramos más pesado que el de la mujer. Se origina de una vesícula común con el puente mesencéfalo placa alar. Se localiza inmediatamente detrás del ventrículo, constituyendo parte de él junto al bulbo y puente. Está rodeado por el líquido cerebroespinal, donde se forma una gran cisterna en la parte inferior, cisterna magna. Tiene forma de elipsoide aplanado en sentido vertical con un diámetro transversal de unos 9 centímetros, de unos 6 centímetros y vertical de unos 5 centímetros. El cerebelo posee sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris constituida fundamentalmente por las células nerviosas y sustancia blanca formada por haces de fibras. Corteza del cerebelo. Capa molecular. Está formada por numerosas fibras, entre las cuales se encuentran las células en cesta, así llamadas porque su cilindroeje, que tiene un curso horizontal, emite ramas colaterales que descienden hacia las células de Purkinje y se ramifican a su alrededor, formando una especie de nido o cesta. A la capa molecular llegan numerosas fibras trepadoras procedentes a través de la sustancia blanca. Capa media o célula de Purkinje. Se caracteriza por sus notables dimensiones y por el aspecto de sus células. Estas tienen forma de pera, con el polo más grueso vuelto hacia adentro y delgado dirigido hacia afuera. Del polo externo parten 2 o 3 gruesas dendritas que se ramifican repentinamente, dando origen a una, cuyas ramas están dispuestas en el mismo plano. Capa granulosa. Está formada sobre todo por pequeños elementos llamados gránulos, provistos de 4 o 5 cortas dendritas y de un cilindroeje que asciende hacia la capa externa, donde se divide en T. Sus ramas de división se relacionan con las arborizaciones dendríticas de numerosas células de Purkinje. El cerebro. Es el órgano mayor del sistema nervioso y el centro de control para todo el cuerpo. Recibe continuamente información sensorial, rápidamente analiza estos datos y luego responde. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Se divide en hemisferio derecho. Tiene las siguientes funciones: no verbal, intuitivo, espacial. Hemisferio izquierdo tiene las siguientes funciones: analítico, verbal, racional. Características del cerebro. El cerebro es mayor órgano del sistema nervioso central y forma parte del centro del control de todo el cuerpo. Es responsable de la complejidad, origen y funcionamiento del pensamiento, memoria, emociones y lenguaje. Está protegido por el cráneo. Lóbulos del cerebro: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. El encéfalo consta de 3 partes más voluminosas que son: cerebro, es la parte más voluminosa del encéfalo. Recibe información de los órganos de los sentidos y es el lugar donde residen nuestra memoria, nuestra inteligencia y nuestros sentimientos. Cerebelo es el centro del equilibrio y controla los movimientos voluntarios. Bulbo raquídeo, prolongación absoluta de la médula espinal que controla los movimientos involuntarios. Funciones. Recibe e interpreta la información. Es el lugar donde está la memoria. Controla el habla, la lectura, el cálculo, el razonamiento, la escritura y el aprendizaje. Produce las órdenes necesarias para los movimientos.